Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural. Esta es la quinta videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural en el semestre 2024-2. Esperamos que hoy no tengamos problemas con la electricidad y con el internet para finalizar la actividad planteada para el día de hoy. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan con la teoría que se transmite a través de la videoconferencia o que está cargada en el aula, me la hagan llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730, que es mi teléfono personal, profesor Miguel Mendoza. En el día de hoy vamos a ver el método de sección, la teoría correspondiente al método de secciones y ejercicios para que vean cómo se resuelve aplicando este método. Les recuerdo que la semana que viene, que es la quinta semana, se vence la fecha de entrega de la actividad evaluada número 1, que ya tiene días que está cargada en la plataforma. El día de mañana voy a colocar la actividad evaluada número 2 para la fecha indicada que vaya a ser indicada en la actividad. Eso hace para la semana que viene es la cuarta semana. Perdón, la quinta semana. Esa actividad es para la sexta semana. La actividad 2 es para la sexta semana. En la cuarta semana ya finalizamos la teoría correspondiente al tema número 1 en esta semana. De todas maneras, la semana que viene podemos ver otros ejercicios relacionados con el método de secciones para que en la sexta semana puedan realizar la actividad y si tienen alguna duda, la puedan manifestar con tiempo. Sin más preámbulo, vamos a ver la videoconferencia. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Cálculo estructural. Método de secciones para calcular esfuerzos en elementos estructurales. Método de secciones o trazas, como también se le conoce. ¿Para qué se utiliza? Para calcular fuerzas. Cuando necesitamos encontrar fuerzas, ¿verdad? Como ejemplo, en elementos de una armadura. Cuando tenemos o queremos analizar o conseguir las fuerzas en elementos de una armadura, eso puede analizarse mediante el método de sección. Al lado derecho tenemos una gráfica, ¿verdad? Donde podemos ver un elemento de una columna o de una barra, ¿verdad? Donde más o menos se especifica bajo los dos tipos de fuerzas, ¿verdad? O cargas, tanto en tensión como en comprensión, de qué se trata el método. Vamos a seccionar, ¿verdad? O trata de explicar
que las cargas, los elementos, tienen la misma dirección de la fuerza aplicada en el elemento. ¿En qué se basa el método? Se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, entonces cualquier segmento de la armadura también está en equilibrio. Si toda la armadura está en equilibrio, cada elemento de la armadura también está en equilibrio. ¿Okay? Es un balance de fuerzas dentro de la armadura. Si se deben determinar las fuerzas dentro de los elementos, ¿verdad? Entonces puede utilizarse una sección imaginaria, ¿verdad? Que es indicada por la línea para cortar cada elemento en dos partes. Y en consecuencia, exponer cada fuerza interna como una fuerza externa, como lo indicamos en los diagramas de cuerpo libre que se encuentran a la derecha. Podemos observar que para que haya equilibrio, el elemento que está en tensión está sujeto a un jalón y que el elemento que está en compresión está sometido a un empujón. Entonces, si quiero determinar, ¿verdad?, las fuerzas internas en un elemento de una armadura, lo primero que hay que considerar es que toda la armadura está en equilibrio y por lo tanto cada elemento también está en equilibrio. Agarramos un elemento donde vamos a hacer el cálculo y dividimos el elemento con una línea imaginaria, ¿verdad? Se corta cada elemento en dos partes y en consecuencia se exponen cada una de las fuerzas en un diagrama de cuerpo libre. Como hemos aprendido a hacer eso desde Física 1, resistencia de materiales, etcétera, etcétera. Si están bajo tensión, suponemos o afirmamos que el elemento está sufriendo un jalón. Y si está en compresión, el elemento está sometido a un empujón. Se comprime, se jala. ¿Ok? Esa es la teoría inicial. Sigamos. Equilibrio, línea imaginaria que divide en partes iguales el elemento y que cuando están sometidos a tensión estamos jalando el elemento, ¿verdad? Y en compresión lo estamos empujando. Y lo principal, que el elemento al dividirlo podemos desarrollar un diagrama de cuerpo libre que es el que vamos a utilizar. Necesitamos el diagrama de cuerpo libre para poder explicar o mostrar las fuerzas en el elemento. El método de secciones puede usarse también para cortar o seccionar los elementos de toda una armadura. Si la sección pasa por la armadura y se traza el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de sus dos partes, entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a esa parte para determinar las fuerzas del elemento en la sección cortada. ¿Qué quiere decir eso? Si un elemento, un solo elemento, yo lo puedo dividir. Si estoy tratando de hacer un cálculo en una armadura, yo puedo partir la armadura a la mitad y, utilizando la teoría del diagrama de cuerpo libre, poder aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿verdad?, en esa sección y determinar, ¿verdad?, la fuerza
en la sección que ha sido cortada. ¿Cuáles son esas ecuaciones de equilibrio? Ustedes las han conocido o las conocen desde física o resistencia material. Como es un balance, usted sabe que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y deben ser igual a 0 para que haya un balance y que la sumatoria de momentos también es igual a 0. Entonces, esas son las ecuaciones de equilibrio que usted va a manejar y que se aplican dependiendo del diagrama de cuerpo libre en cada segmento donde usted partió la armadura. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de seleccionar una sección en general, ¿verdad? Que contenga, que no pase más de 3 elementos en esa sección, en que las fuerzas sean desconocidas, donde vamos a hacer el cálculo de los valores de la fuerza. ¿Ok? Entonces, debemos tratar de seleccionar una sección que en general pase por no más de 3 elementos. ¿Por qué 3 elementos? Usted tiene solamente 3 ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Donde en esa parte las fuerzas sean desconocidas. Sigamos. Aquí tenemos entonces el procedimiento para el análisis. Las fuerzas en los elementos de una armadura pueden determinarse mediante el método de secciones por el siguiente procedimiento del diagrama de cuerpo libre. Primero, tome una decisión acerca de cómo va a cortar o seccionar la armadura a través de los elementos cuyas fuerzas deben determinarse. ¿Ok? En el ejercicio, en el problema planteado o el que quiera calcular, ¿verdad? Donde quiera determinar la fuerza en esa armadura, usted debe tomar, ¿verdad?, la decisión de dónde va a cortar o seccionar la armadura a través de los elementos, ¿verdad?, cuyas fuerzas deben determinarse. Se va a cortar donde se encuentran los elementos de fuerza que voy a determinar. Antes de aislar la sección apropiada, debe determinar primero las reacciones externas de la armadura. Siempre. ¿Ok? Porque esas reacciones forman parte también del diagrama de cuerpo libre y esas reacciones le van a ayudar a completar esas ecuaciones de equilibrio. Tras el diagrama de cuerpo libre del segmento de la armadura seccionada sobre la que actúa el menor número de fuerzas, que habíamos dicho, no más de 3. Use uno de los 2 métodos descritos antes para establecer el sentido de las fuerzas de los elementos desconocidos, definido en las ecuaciones de equilibrio. El sentido de las fuerzas, al igual que el sentido del momento, usted, cualquiera de los 2 métodos que vaya a utilizar, ¿verdad?, que usted conoce para determinar el sentido positivo o negativo de la fuerza, igual con positivo o negativo de los momentos. Ese es el procedimiento para el análisis de el cálculo de fuerzas en armaduras en los elementos de una armadura. Y para finalizar, los momentos deben sumarse con respecto a un punto que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de 2 fuerzas desconocidas. De manera que la tercera fuerza desconocida se determine
directamente a partir de la ecuación de momento. Como lo vimos en algo similar a lo que vimos en los ejercicios de solicitaciones. Usted en un punto fija un momento para poder calcular la reacción del otro, de la otra parte de la viga, utilizando las cargas y poder aplicar el momento para determinar la reacción desconocida. Algo similar. Los momentos deben sumarse con respecto a un punto que usted va a elegir que se encuentre en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas. De manera que la tercera fuerza desconocida se determine directamente a partir de la ecuación de momento. ¿Ok? Y por último, si dos de las fuerzas desconocidas son paralelas, las otras fuerzas pueden sumarse en forma perpendicular a la dirección de esa incógnita para determinar directamente la tercera fuerza desconocida. Esos son los puntos del procedimiento para el análisis utilizando el método de secciones o trazas. Decida cómo va a cortar la armadura o la va a seccionar. Determine primero las reacciones de la armadura. Dibuje el diagrama de cuerpo libre del segmento donde usted va a calcular la fuerza o va a determinar la fuerza. ¿Ok? Recuerde que los momentos deben sumarse con respecto a un punto que se encuentre en la intersección de las líneas de acción. Porque en ese punto usted elimina la fuerza y utilizando la ecuación de momento calcula la otra dependiendo de las cargas que estén en las otras, en la parte de las secciones donde no está fijado ese punto. Eso es lo que quiere decir. Elige el punto, ¿verdad? Para colocar el momento donde puede eliminar dos cargas para poder calcular la otra utilizando la ecuación de momento. Recuerde que en esos puntos los momentos son iguales a cero, igual que en las ecuaciones, ¿verdad? De las solicitaciones para determinar cargas, el diagrama de esfuerzo cortante y el de momento flexionante en vigas. Si dos de las fuerzas desconocidas son paralelas, las otras fuerzas pueden sumarse en forma perpendicular a la dirección de esas incógnitas para determinar directamente la tercera fuerza desconocida. Esos son los pasos o las advertencias que debe tomar en cuenta del procedimiento para realizar y calcular, ¿verdad?, las fuerzas utilizando el método de secciones o trazas. Visto esto, vamos con el primer ejercicio. Ahí tenemos una armadura en esta parte de acá. ¿Ok? Y me dice, determine la fuerza en los elementos GE. Este punto y este punto. ¿Ok? GC, GC y BC. BC. ¿Ok? Esta armadura tiene dos soportes, dos apoyos. Cada apoyo genera una cantidad de fuerzas horizontales o verticales dependiendo del tipo de apoyo. ¿Ok?
cada uno de los elementos de la armadura tiene su longitud. Como vemos, de A a B, la longitud es de 4 metros. En esta barra, todas las barras que están en la parte de abajo miden 4 metros de longitud. Y la altura para cada uno de los elementos GB y C es de 3 metros. 4 metros y 3 metros. Son las longitudes de esos tramos. Por supuesto, si usted conoce la altura, ¿verdad? Y tiene la base, puede determinar por el teorema de Pitágoras la longitud de cada de los elementos que quedan si nos hace falta GA, GC y ED. ¿Correcto? Ok. ¿Qué me dan adicionalmente en la armadura? Me están dando las cargas aplicadas. En el punto E tenemos una carga horizontal de 400 newton y en el punto C una carga de 1200 newton. Esta carga estira, esta carga estira. Por supuesto, cada una de esas cargas, aplicando la tercera ley de Newton, tiene su reacción a esa carga. ¿Ok? Como dice el procedimiento, tenemos que calcular las reacciones en los apoyos. Como hay que calcular las reacciones, lo primero que debemos hacer es el dibujo del diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, ¿con qué ecuaciones voy a hacer el primer cálculo? Como usted elija realizar el cálculo. Fíjese, vamos a determinar las reacciones. Si usted ve el diagrama de cuerpo libre que tenemos acá, nos damos cuenta, ¿verdad?, que vamos a plantearnos una sumatoria de momentos en el punto A para eliminar las dos reacciones que tenemos en este punto y utilizando las cargas y la otra reacción determinar la incógnita de la reacción en el punto D. Entonces, planteamos sumatoria de momentos en el punto A. ¿Ok? Anteriormente, donde tenemos todas las dudas o las cargas que vamos a calcular, en la sección AA es donde vamos a partir la armadura. ¿Por qué la partimos ahí? Porque es el sitio donde se encuentran las incógnitas que debemos calcular. ¿Ok? Entonces, la sección AA que se muestra en la figura fue la seleccionada porque corta a través de los 3 elementos con las fuerzas que deben determinarse. Corté estos 3 elementos porque en estos 3 elementos están las fuerzas que yo voy a calcular, que es GE, GC y BC. GE, GC y BC. ¿Ok? Antes de entrar ahí, lo primero que vamos a hacer es determinar las reacciones en los apoyos. Entonces, en el punto A nos planteamos, ¿verdad?, momento. Ok, nos vamos a plantear momento. Podemos calcular, sí, utilizando la ecuación de la sumatoria de fuerzas en A, puedo calcular, ¿verdad?, la reacción horizontal en AX. ¿Cómo? Aplicando sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tiene usted en X? Solamente una, que es la reacción a su X, ¿verdad? Y la otra que tiene
¿verdad? Es la primera ecuación de equilibrio, es la fuerza de 400 newton. Entonces, 400 newton, que es positiva porque va hacia el lado derecho, como asume usted el valor positivo de esa fuerza, menos la fuerza de la reacción a su X, que es negativa. Entonces sería sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. 400 newton menos A sub X igual a 0. Por lo tanto, despejando, A sub X igual a 400 newton. Ya tengo esta reacción. Ahora voy a calcular las otras reacciones, que son a Y y D sub X. Vuelvo entonces al punto A y me planteo sumatoria de momentos en el punto A, que debe ser igual a 0, escogiendo como sentido positivo del movimiento del torque del momento el sentido contrario a las agujas del reloj, como está indicado acá. Entonces, recuerde que la ecuación de momento es la carga por la distancia, que es el brazo. ¿Ok? Entonces, sumatoria de momentos en A es igual a 0. La primera sería 1200 por el brazo. En el sentido de las agujas del reloj, eso es negativo. Menos 1200 newton por 8 metros. La segunda va a ser la fuerza de 400 newton por el brazo, que es la distancia, ¿verdad? Desde el punto, si la fuerza estuviera acá, en A sería menos 400 newton. ¿Por qué? Porque va también en sentido de las agujas del reloj. Menos 400 newton por 3 metros, que es la altura. ¿Ok? Más me queda la otra, que sería de Y. De Y, que va en el sentido positivo que escogí en el momento. Sería de Y multiplicado por 12, que es el brazo. 8 más 4, 12 metros. Eso me da, eso lo igualo a 0. Multiplico y despejo el valor de dy. Ese valor es de 900 newton. Entonces, ya tenemos a su X, ya tenemos de su Y. Me queda A sub Y. La ecuación más sencilla es la sumatoria de fuerzas en Y igualado a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igualar a 0. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? A su Y, que es positiva, 1200, que es negativa, y de su Y, que es positiva, que la acabo de calcular. Entonces sería a su Y menos 1200 más 900 newton igual a 0. Despejando a su Y vale 300 newton. Ya determiné todas las reacciones en los apoyos. A su X, 400, ¿verdad? De su Y, 900, y a su Y, 300 newton. Ok. Fíjense, en el gráfico de abajo, que está acá, este gráfico de diagrama de cuerpo libre, yo coloqué
las cargas, las fuerzas de la reacción de apoyo en A, ¿verdad? La fuerza que genera FGE en sentido negativo, ¿verdad? Que es la que voy a calcular, porque esa la genera el señor de 400 newton. Esa fuerza tiene un sentido contrario a la de 400 newton. La fuerza de 1200 newton jala a la barra G sub C y jala la barra B sub C. Por lo tanto, yo estoy jalando acá 1200, ¿verdad? Me jala la fuerza FGC y me jala la fuerza FBC. ¿Ok? Estoy trabajando entonces, o voy a trabajar con la parte izquierda de la armadura, en la sección donde partí la armadura, que es donde están las tres fuerzas a determinar. ¿Ok? Porque es el que tiene más datos para poder hacer el cálculo de las fuerzas que voy a calcular. Entonces, dibujé el diagrama de cuerpo libre para el análisis. Se usará el diagrama de cuerpo libre de la porción izquierda de la armadura seccionada, ya que implica el menor número de fuerzas. ¿Ok? Voy a comenzar a plantear mis ecuaciones de equilibrio al sumar momentos con respecto al punto G. Voy a fijar en el G el punto donde voy a hacer el cálculo del momento. En este punto. ¿Ok? Se elimina, cuando lo planteo ahí, FGE, ¿verdad? Y FGC. Y voy a determinar FBC. ¿Por qué? ¿Por qué los elimino? Porque al igual que como dice el momento, como usted calcula el momento, usted elimina en el punto la fuerza que convergen en ese punto. En ese punto G va a converger FGE y FGC. El único que no converge ahí es FBC. Por eso utilizo el momento en el punto G. Y comienzo a plantear la ecuación. Sumatoria de momentos en C, en sentido contrario de las agujas del reloj positivas. Entonces, ¿quién es la primera carga que hace momento en G? El señor o la señora reacción en Y de A sub Y. 300 newton negativa porque va en el sentido de la aguja del reloj, ¿verdad? Por la distancia del brazo, que sería 4 metros. De aquí a acá. 4 metros. Ok. 300 negativo por 4 metros. La otra sería la de 400 newton, negativa también. Si la ubico en este punto, todas se pueden ubicar, ¿verdad? La ubico acá y sería el brazo de 3 metros, sería menos 400 newton por 3 metros. ¿Más quién? Más la fuerza BC, que tiene un brazo de 3 metros también, que va en sentido positivo, más FBC por el brazo de 3 metros. Y eso es igual a 0. Repito, elijo el punto G porque en el punto G elimino la mayor cantidad de fuerzas, ¿verdad? Son 3 que voy a calcular. En ese punto elimino 2 fuerzas que son FGE y FGC.
igualito que como usted calcula los momentos, como lo hicimos para calcular las reacciones en el punto A, donde habían dos reacciones. Al plantear momento en A, eliminé por el momento el cálculo de A sub Y. Como yo puedo determinar A sub Y, en este punto G, la única fuerza que puedo calcular es la que origina el momento por el brazo de 3, que es FBC. Ok, ¿quiénes originan momento en G? Originan A sub Y y A sub X. A sub X por el brazo, que es 3, y A sub Y por el brazo, que es 4. ¿Verdad? En el sentido de las agujas del reloj, por lo tanto, es negativo. Entonces tengo sumatoria de momentos en G igual a 0. Menos 300 por el brazo de 4, menos 400 por el brazo de 3, más la fuerza que voy a calcular, ¿verdad? Que es FBC por el brazo de 3. Igualé a 0 y despejé el valor de FBC realizando los cálculos de los productos correspondientes. Eso me dio 800 newton. Perfecto. Ya conseguí una de las dos cargas, una de las dos fuerzas. Sigamos. De la misma manera, al sumar momentos con respecto al punto C. Ahora me voy para el punto C. ¿Para qué? Para determinar, ¿verdad? Como en el punto C converge nada más una fuerza que es FGC, esa fuerza queda eliminada y voy a calcular FGE, porque esa fuerza de FGE por el brazo de 3 metros causa momento en el punto C. Salté del momento en G y voy a determinar momento en C para poder calcular, ¿verdad? El valor de FG. Al tomar punto en C, la fuerza FGC se anula igual que la fuerza BC y me quedan nada más. ¿Quiénes? Te queda la fuerza que voy a calcular y la reacción en A vertical por el brazo hasta el punto C, porque la fuerza horizontal no ejerce momento en C. Planteo la ecuación. Sumatoria de momentos en C igual a 0 sería menos 300 newton por 8, que lo tengo acá, en el sentido de las agujas del reloj, negativo, más la fuerza FGE positiva en sentido contrario a la aguja del reloj por el brazo, que son 3 metros. Despejo FGE y ese me da también 800 newton. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque existe una ley donde yo puedo mover las fuerzas a lo largo de los elementos de la estructura para colocarme en el punto donde quiero realizar el cálculo. Por eso es que esta fuerza que viene, que se encuentra aquí en el vértice, aquí falta un elemento, este elemento, esa fuerza está aquí sobre este elemento, ¿verdad? Sobre este elemento es que yo puedo plantear el momento en el punto C. ¿Ok? Entonces, ya tengo FGE, ya tengo FBC, me falta determinar FGC. Repito, ya tengo FBC, ya tengo FGE. Como FBC y FGE no tienen componentes verticales porque son horizontales, al sumar las fuerzas en dirección Y,
obtenemos directamente FGC. ¿Quién es FGC? Esta que está acá. ¿Cómo obtenemos FGC? En este procedimiento, acuérdese, usted me dirá, pero es que esa fuerza no tiene, es una fuerza que no es perpendicular. Sí, pero tiene una componente vertical, ¿verdad? Para eso es que le dan acá los valores del triángulo rectángulo este que está aquí de 3, 4 y 5. Los catetos y la hipotenusa para poder utilizar eso y calcular, ¿verdad? La componente vertical en esa sección. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Quién es la primera vertical que tiene? 300 newton. Menos la fuerza FGC, ¿verdad? Es igual al valor del triángulo, valor de los catetos por la fuerza. ¿Cuánto es ese valor del cateto entre la hipotenusa? Sería cateto opuesto entre 5, sería 3/5 de FGC. Si usted conociera la otra manera de calcular eso, sería utilizando los ángulos. Para utilizar el ángulo, si se lo dieran ahí, aplicaría la componente trigonométrica de eso. Como ya le dieron el valor de los catetos para no utilizar la trigonometría, usted puede determinar el valor de la fuerza FGC multiplicándolo por, ¿verdad?, las componentes definidas acá en el triángulo. 3/5 cateto opuesto sobre hipotenusa multiplicado por FGC. 300 newton menos negativo, ¿verdad? Porque una componente negativa, 3/5 de FGC, eso debe ser igual a 0. Despejando FGC, conseguimos que FGC vale 500 newton. Y así determiné cada uno de los elementos de las fuerzas que me mandaron a calcular. ¿Qué hice? Cumplí el procedimiento. Primero, dibujé un diagrama de cuerpo libre donde yo pudiera apreciar cada una de las fuerzas, ¿verdad?, que voy a calcular y la sección que voy a partir. ¿Cuál fue esa sección? La sección AA, porque ahí se conseguían las 3 fuerzas que íbamos a determinar. Luego, calculé las reacciones en los apoyos, utilizando las ecuaciones que usted conoce. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momento. Las mismas ecuaciones las aplico para calcular las fuerzas después que calculé las reacciones, ¿verdad? Donde obtuve más valores de carga, ¿verdad? Me voy a la sección, al pedazo de sección que partí y planteé otra sumatoria de momentos en el punto donde hubiera más cargas que pudiera eliminar, y de las 3 que iba a calcular, en ese punto eliminaba 2 cargas y calculaba la otra utilizando sumatoria de momento. Determiné una, cambié la sumatoria de momento para otro punto, determiné la otra y por último hice una sumatoria de fuerzas en Y, utilizando la información de los valores trigonométricos del triángulo, porque la fuerza era una fuerza que no era perpendicular.
Y así determiné cada una de las cargas. Esta presentación está en la plataforma, se va a cargar en la plataforma la videoconferencia y la presentación para que usted la analice con detenimiento. Aquí tenemos otra estructura, otra armadura, donde me dicen que calcule la fuerza presente en el elemento CF, este que está acá. Por supuesto, ¿dónde voy a partir la armadura? En donde se encuentra el elemento CF. Es el único que voy a calcular. Parto acá y comienzo a calcular las reacciones en los apoyos, aplicando las mismas ecuaciones. Es un ejemplo igualito que el anterior. Apliqué sumatoria de momentos, ¿verdad? Definí el diagrama de cuerpo libre. Gracias a Dios que en los apoyos solamente se generan reacciones de tipo perpendicular. Es más sencilla todavía. Hago momento en cualquiera de los dos puntos, tanto en A como en E, cualquiera de los dos que usted elija, y aplicando las ecuaciones de momento determino la reacción donde hice la sumatoria de momento. En este caso eligieron en el punto A, elimino la reacción en A y puedo calcular la reacción en E. Calculé la reacción en E y luego que calculé la reacción en E, que es vertical, aplico sumatoria de fuerzas en Y y determino la reacción en A. Hago una visual, un diagrama de cuerpo libre de lo que a mí me interesa y comienzo a plantearme el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos que voy o el elemento que voy a calcular, que es la fuerza en FC. ¿Ok? Y así, aplicando la geometría del triángulo, ¿verdad? Y la sumatoria de momentos, calculo la fuerza en FC, que me da 0.589 kilonewton. El único dato que no aparece, que hay que calcularlo, por eso se utiliza geometría del triángulo, es la distancia de 4 metros planteada al final, porque esta fuerza tiene esta dirección. Como tiene esta dirección, yo puedo determinar esto para sumarlo al brazo y poder calcular esa fuerza, utilizando el seno de 45 grados del triángulo que se genera en esta parte. Aquí tenemos otro ejercicio que se resuelve de la misma manera. Es el mismo procedimiento. Vamos a dejarlo aquí para que ustedes analicen con detalle y entiendan, viendo la presentación y el video, internalicen cómo es el cálculo aplicando el método de secciones o traza. ¿Ok? Vamos a parar y mañana seguimos a la misma hora con el último ejercicio y otros ejercicios que vamos a ver un poquito más complicados. Entonces, vamos a masajear este ejercicio para que lo masajeen en su casa y mañana podamos ver los otros ejercicios y tengan tiempo ya después que coloque
la actividad que ya está preparada, tengan tiempo utilizando la presentación y la teoría la presentación y el video, puedan resolver los ejercicios de la actividad evaluada número 2, que mañana va a ser cargada en la plataforma. Me retiro por los momentos para darles chance de que ustedes estudien estos dos ejercicios que están fáciles para que podamos entrar en uno más complicado. Recuerden, cualquier duda que tengan sobre estos dos ejercicios, la teoría, me la pueden hacer llegar al foro del aula o al WhatsApp de mi teléfono 0424-5161-730. Les recuerdo que la semana que viene es la quinta semana y ya hay que entregar en la fecha acordada la actividad evaluada número 1. Mañana colocaré la actividad evaluada número 2 relacionada con el método de sección. La primera actividad con lo que vimos de los conceptos generales del cálculo estructural y esta actividad que viene relacionada con el método de secciones o trazas. No me queda más que desearles buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora, 6:15 de la tarde. Que pasen muy buenas noches.